Muy buenas tardes para todos. Soy el doctor Jorge Luis Arguello Hermosilla, integrante de la Cátedra Técnica Operatoria de las orientaciones Medicina Veterinaria y Producción Animal. Hoy estaré hablando acerca de lo que sería la anestesia veterinaria como tal, haciendo una pequeña introducción dentro de lo que sería este mundo bastante amplio de situaciones que deberíamos de conocer para realizar cualquier tipo de procedimiento como tal. Para empezar, podemos o debemos definir a la anestesiología como la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas u otros procesos que podrían resultar molestosos o dolorosos. Tengamos en cuenta que la anestesia veterinaria no se centra hoy en día solamente en la aplicación de estos mecanismos de anestesia a pequeños animales o las mascotas como tales, sino que también hoy en día ya son evocadas para el tratamiento de situaciones dolorosas o actos quirúrgicos que involucren a grandes animales o animales de campo como tal. Lo que hoy vamos a estar hablando va a ser acerca del examen físico y la evaluación preanestésica de los mismos animales que van a ser sometidos a un acto quirúrgico. La evaluación preanestésica detallada es esencial siempre para elegir la correcta medicación, el monitoreo y las medidas de sostén. Tengamos en cuenta que las medidas, o en este caso la medicación o el protocolo anestésico como tal, va a ser bastante individual de acuerdo a cómo se presenta el animal, o de acuerdo a la situación en la cual el animal se presenta. Por ejemplo, una cirugía facultativa, en este caso una ovariohisterectomía, una castración, presenta un protocolo anestésico muy diferente de un animal politraumatizado que viene para un procedimiento quirúrgico para la resolución de una hernia diafragmática. Así como también la medida de sostén. Tal vez el paciente politraumatizado con una hernia diafragmática requiera, como por ejemplo, aparte de soluciones cristaloides o coloides, también la administración de sangre entera, plasma leucoplaqueta, etcétera, etcétera. Tenemos en cuenta, por ende, que es muy importante una correcta reseña y análisis preoperatoria, es decir, obtener los datos propios del animal. Por ejemplo, vamos a estar citando a medida que pasemos las diapositivas, ¿sí? El poder realizar un examen físico adecuado, es decir, evaluar de manera íntegra, aparato por aparato, que me puedan determinar a mí cuál es la situación que se me podría presentar dentro del acto quirúrgico. Y tengamos también en cuenta un punto muy importante hoy en día dentro de la anestesia veterinaria, la utilización de estudios laboratoriales ya de manera rutinaria. Anteriormente, por la dificultad en cuanto a la infraestructura, antes no se presentaba de manera o su uso no era muy común. Hoy en día es bastante común y los resultados laboratoriales nos arrojan diversas informaciones que nos podrían dar la mano en este caso en los diversos procedimientos operatorios los cuales estaremos realizando y que involucren la anestesia lógicamente. Dentro de lo que sería la reseña preoperatoria, es decir, todos los datos que yo voy a recabar del animal, ¿sí? Tengamos identificación, que sería el nombre del animal, ¿sí? Perros, gatos y otros animales domésticos utilizados como mascotas ya tienen una identificación propia, ¿sí? Y los animales de campo, los grandes animales, los que están destinados a el uso diario, ya sea para trabajo o para consumo, su identificación se basa normalmente en las caravanas que se encuentran numeradas, así como también las marcas o que de repente podrían tener. Muy importante identificar al paciente en el momento de realizar el informe del acto quirúrgico, el cual va a determinar el procedimiento quirúrgico que se realizó para dicho animal. La especie, dentro del punto de vista de la especie, tenemos el tema de la sujeción y el abordaje. Es o varía bastante de acuerdo a las especies. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, el abordaje de la cavidad abdominal de un canino, la sujeción, en este caso, y la posición del mismo es el decúbito dorsal para poder acceder, por ejemplo, a una cirugía de rutina como una ovariohisterectomía, elección en el abordaje de la línea media,
a diferencia de un bovino, por ejemplo, que yo ya realizar una cesárea, que podría realizar el abordaje del flanco, ya sea un abordaje lateral izquierdo o derecho. También podría realizar otro tipo de laparotomía, ¿sí? Una celiotomía ventral. Determina normalmente la especie, el tipo de abordaje y el tipo de la sujeción el cual yo voy a realizar. También podemos tener en cuenta que la especie nos podría determinar cierto tipo de patologías que son predisponentes a esta situación. Por ejemplo, en perros de razas grandes, caninos de razas grandes y de tórax profundo son muy predisponentes a una patología muy particular que se denomina dilatación volvulogástrica, que es la dilatación del estómago, es decir, el acúmulo de gas dentro del estómago y su posterior torsión, que evita el escape normal del mismo, ¿sí? Como podemos observar en la placa radiográfica, tenemos una dilatación bastante grande, que es característica en este caso de caninos. Podemos ver una imagen post-mortem, ya con una laparotomía, lo que sería el estómago completamente dilatado y tal vez torcido. Puede causar la muerte, teniendo en cuenta que es una situación de urgencia, el cual se debe de realizar el acto quirúrgico de manera inmediata. Acá tenemos otro ejemplo dentro de lo que sería la especie en cuanto a la sujeción en los grandes animales, muy importante. Tengamos en cuenta que la sujeción de manera adecuada nos va a salvaguardar a nosotros los operadores desde el punto de vista de seguridad para evitar movimientos anormales del animal que puedan involucrar un daño físico, temporal o permanente sobre nosotros, inclusive poner en riesgo nuestras vidas. Y tengamos en cuenta también que una buena sujeción evita que el animal pueda realizar movimientos involuntarios que puedan producir un daño sobre el mismo, ¿sí? Una mala caída o mal movimiento de la cabeza. Y normalmente tenemos la utilización de cuerdas, o en este caso hollares también, los cuales son utilizados para sujetar el cuerpo, las patas o inmovilizar la cabeza y los cuernos. Tenemos otro ejemplo dentro de lo que sería la especie, una característica o muy observada, una patología en el campo, que sería el timpanismo en bovinos, como podemos observar el abultamiento de la región del flanco al lado izquierdo, que por anatomía topográfica podemos o podríamos identificar en esa zona al rumen, el cual se encuentra cargado de gas. Lo que hace este órgano se dilata hasta un punto en donde ya no puede cargar gas. Empieza a expandirse hacia la parte lateral y se va a dorsal para implantarse junto al diafragma, produciendo la muerte del animal por asfixia si es que no se soluciona de manera correcta y a tiempo. En cuanto a las razas, podemos hablar de que existen variaciones anatómicas o farmacocinéticas que influyen en la elección de un protocolo anestésico. Vamos a ver ejemplos y es muy importante conocer este ejemplo debido a que es una cuestión que hoy en día se nos está presentando mucho en la práctica de la anestesia veterinaria y hablamos de las razas braquicefálicas, ¿sí? Tienen la característica de que presentan un paladar blando largo, el tejido laringofaringeo que es hiperplásico y un hocico corto, un hocico chato. Razas en cuestión: Boston Terrier, Bulldog francés, Pug. También tenemos en felino, podemos citar Persa, que son razas que presentan estas características anatomofisiológicas, los cuales, principalmente desde el punto de vista anestésico, se nos ve complicado en una parte muy importante y de vital importancia en el acto quirúrgico, en el acto anestésico, que es la intubación. Tengamos en cuenta que estos pacientes, ya como referencia hoy en día, deberían de ser una preanestesia suave, una inducción rápida con una intubación y mantenimiento con anestesia general, es decir, la utilización de anestésicos volátiles inhalatorios, sí o sí, para cualquier tipo de procedimiento que implique un acto quirúrgico doloroso en este tipo de animales. En cuanto al pelaje, tenemos citado ejemplos, por ejemplo, los animales que tienen la capa oscura presentan no son mucho más resistentes a ciertas patologías a diferencia de los animales de capas blancas, los cuales tenemos como por ejemplo el ejemplo de los felinos, los cuales
son expuestos a lo que serían los rayos solares que pueden desarrollar atopía o reacciones alérgicas de origen solar. También se presentan mucho en razas como el pitbull, que tiene normalmente el hocico bastante despigmentado y se pueden producir esas quemaduras solares que van a ir mutando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en algo crónico, ¿sí? Los gatos de pelaje blanco, como lo que vemos en la imagen, son muy predisponentes a una patología denominada tumor de las células escamosas. La edad, tenemos en cuenta que a partir de ahora los neonatos y los animales gerontes son pacientes de riesgo desde el punto de vista anestésico como tal. Dentro de lo que serían los neonatos, su sistema de maduración microsomal, es decir, el hígado como tal, no se encuentra lo suficientemente maduro como para albergar las drogas que van a ser enviadas durante el protocolo como protocolo anestésico, los cuales no van a poder biotransformarse y no van a poder generar los efectos anestésicos deseados en los mismos. Así también en los gerentes, como puedo pasando a lo largo del transcurso de su vida, pudo sufrir diversas situaciones que fueron o contemplaron el daño hepático o un daño renal, el cual puede complicar lo que sería también la biotransformación de las drogas y la eliminación de lo mismo. Lo ideal para este tipo de pacientes, ya como son de alto riesgo quirúrgico y anestésico, siempre la utilización de agentes inhalantes, que vamos a estar citando más adelante, isoflurano, sevoflurano, valotano, y agentes antagonizables. Es decir, si yo voy a utilizar un agente fijo que tenga muchos efectos secundarios, pueda tener yo la disponibilidad de tener una droga antagonizable, una droga antagonista, un antídoto específico que al ser suministrado pueda inhibir los efectos secundarios propios de las drogas anestésicas. Y tenemos en cuenta también la hipotermia y la hipoglicemia, que son condiciones muy características debido a que, en este caso, los animales gerontes ya se encuentran con un centro termorregulador bastante debilitado por el transcurso del tiempo y los pacientes o los neonatos, en este caso, una escasa cantidad de capa grasa que lo hacen muy susceptibles a condiciones de hipoglicemia intraoperatoria principalmente. En cuanto al sexo, podemos hablar de las hembras específicamente, que existen drogas que tienden a producir aborto o que pueden ser teratogénicas en algunos casos. Por ejemplo, en perras de gestación, el uso de los alfa-2 adrenérgicos, específicamente la silexina, tiende a producir la musculatura lisa y por ende producir la expulsión de feto, produciéndose así un aborto instantáneo del mucho cuidado con la utilización de la silexina en aquellos pacientes que se encuentran preñadas, específicamente en el último tercio. En cuanto a la talla y el peso, un punto muy importante debido a que el peso me va a poder determinar a mí la cantidad necesaria que se necesita del anestésico para que pueda hacer un efecto ideal en el animal. Es decir, para poder calcular la dosis específica, la cual a partir de ahora aprenderemos a calcular miligramos por kilo, ¿sí? Y también es muy importante desde el punto de vista de la hidratación, ¿sí? Existen parámetros que vamos a estar estudiando mucho más adelante en cuanto a lo que sería el volumen a ser administrado, ya sea de suero o de otra sustancia o de otro método de sostén en estos animales durante un procedimiento quirúrgico. El temperamento y el empleo del animal. Un punto a tener en cuenta es que la acción de los anestésicos nunca van a ser ideales siempre y cuando el animal se encuentre excitado, o va a tardar más en realizar las acciones características como de sedación o tranquilización, o inclusive no podrían presentarse dichos fenómenos. El paciente ideal es el paciente relajado, tranquilo, ¿sí? En el cual, la droga va a generar dichos efectos.